Bienvenidos al estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Es una bendición poder compartir con ustedes algunas enseñanzas relacionadas a la oración, tema que hemos venido desarrollando por ya varios días, pero que realmente la oración, cuando la entendemos, cuando la practicamos, cuando tenemos fe en ella, realmente nos damos cuenta que hay un poder en la oración que puede cambiar y transformar nuestras vidas, y podemos encontrar ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo a través de la oración hombres y mujeres lograron obtener victorias en algunas batallas que estaban viviendo o estaban siendo amenazados por sus enemigos. Y una de las oraciones que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es una oración que hizo Josafat. Josafat, que era un rey en Judá, y fue amenazado por sus enemigos que iban a invadir su reino y buscaban realmente terminar con el reino de Josafat, en el que se encontraba Josafat. Y esta historia la encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30, y nos daremos cuenta que esta porción de las Escrituras, esta historia, tiene mucha riqueza espiritual, porque está muy relacionada con la oración y a la vez con la fe. Y nos explica, podemos entender a través de esta historia, cómo el Señor concede victorias a todos aquellos que en Él confían. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor en tiempos de batalla, en tiempos de luchas espirituales, vamos a darnos cuenta que en Jesús, que en el Señor, tenemos seguridad, tenemos victoria, y esa victoria la tenemos garantizada. Josafat, como podemos ver en este segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1, se enfrentaba quizás a uno de los peligros más grandes en su reinado. Había una multitud, dice la palabra, y en el versículo 1, había una multitud de moabitas, amonitas y sirios que se habían confabulado para ir a la guerra contra Judá. O sea, era un ejército numeroso, eran 3 reinados que estaban unidos para derrotar a Josafat. Josafat estaba viviendo en su reino un buen tiempo, había paz, había prosperidad, había riqueza, y estos enemigos exteriores estaban buscando derrocarlo. Entonces, Josafat, en vez de confiar en su ejército, que según también el segundo libro de Crónicas, solo que en el capítulo 17, del versículo 14 al 19, nos enseña que el ejército de Josafat superaba 1.000.000 de guerreros, 1.000.000 de hombres de guerra. Sin embargo, ante el ataque que lo amenazaba, Josafat no confió en su ejército, sino lo que hizo fue rendirse delante de Dios. Y hay una expresión en su oración que es el tema central de esta enseñanza. Y Josafat declaró: no sabemos qué hacer, en ti buscamos ayuda. Una oración que nosotros deberíamos de aprender a decir, una oración de confianza en el Señor cada vez que nos encontramos en tiempos de lucha. Deberíamos de aprender a confiar en el Señor y decirle: Señor, no sé qué hacer, pero pongo en ti toda mi confianza. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esta oración de Josafat? Que el Señor le dio victoria. Le dio una victoria total, ya lo veremos más adelante. Entonces, esta reacción que tuvo Josafat nos enseña principios de cómo debemos de actuar en cualquier circunstancia adversa de la vida. Veremos algunos principios entonces. El primer principio es que si estamos amenazados, busquemos ayuda en Dios.
Se lo repito, si estamos amenazados, busquemos ayuda en Dios. El versículo 3 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lleno de temor, Josafat se humilló delante de Dios. Y posiblemente Josafat estaba haciendo memoria de lo que Jehová le había dicho a Salomón. Siempre en el segundo libro de Crónicas, solo que en el capítulo 7 encontramos, versículo 14, encontramos un versículo tan conocido que en resumen, o parafraseándolo, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos. Posiblemente esa fue la motivación que tuvo Josafat para humillarse también, sabiendo que Dios había prometido que si nos humillamos delante de Él y buscamos su rostro, entonces que Él nos oirá desde los cielos. Esta era una oración que mostraba la urgencia y la necesidad de ayuda. Josafat había recibido la noticia que ya los ejércitos enemigos iban subiendo hacia su reinado. Así que tenía urgencia y tenía necesidad de esta ayuda del Señor, y por tanto se humilla, se postra, y como dice en el versículo que leímos, no solo se humilló, no solo hizo oración, sino que proclamó o pregonó ayuno en todo Judá. Y en este ayuno participó todo el pueblo. Todo el pueblo estaba consciente de la necesidad de humillarse y de ayunar debido a la situación adversa, debido a la amenaza que estaban viviendo en ese momento. Quiero aclarar que el ayuno se practicaba para indicar sinceridad de las oraciones dirigidas a Dios en tiempos de necesidad. El ayuno no es un medio para manipular la voluntad de Dios, sino la expresión de una gran necesidad, una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias especiales. O sea, el ayuno es como un sacrificio adicional y en apoyo a la oración que estamos realizando. Es una forma de decirle al Señor qué tan necesitados, qué tan urgidos estamos de su presencia y de su ayuda en circunstancias adversas en la vida. Vea lo que hizo Josafat: oración y ayuno. Estaba pasando un tiempo de dificultad, estaba pasando un tiempo de crisis, un tiempo de adversidad. Pregunto, ¿qué pasaría si hubiera más iglesias, si hubieran más cristianos que hiciéramos esto en momentos de crisis? Estamos viviendo tiempos de dificultades, estamos viviendo tiempos de crisis, estamos amenazados por tantas situaciones. En una de las cartas, Pedro dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero, ¿qué pasaría si realmente la iglesia se volcara en oración y ayuno? El segundo principio que encontramos en esta porción es que la confianza total, que hay que poner la confianza total en el poder de Dios. Confianza total en el poder de Dios. En su clamor, y esto lo puede usted leer en el segundo libro Crónicas 20, versículos del 6 al 7, Josafat hace 3 declaraciones en las cuales fundamenta su confianza. La primera de ellos: Dios tiene dominio sobre los reinos de las naciones. En estos versículos vamos a encontrar eso, que Josafat empieza a hacer declaración y dice que Dios tiene dominio sobre los reinos de las naciones. La segunda declaración que hace es que en su mano hay tal fuerza y poder que no hay quien resista. En su mano, en la mano de Dios, hay tanta fuerza y tanto poder que no hay quien nos resista. Y tercero, confesó su creencia en Dios, que era capaz de ayudar a su pueblo, porque ya lo había demostrado con anterioridad, desalojando la tierra
de la tierra a los cananeos para dársela a Israel. Así que él hace una declaración de confianza. Él le dice al Señor, tú eres capaz de derrotar a mis enemigos, porque tú ya lo has hecho con anterioridad, porque tú tienes una fuerza y un poder que nadie lo puede resistir. De tal manera que pone toda su confianza, como decimos, no confió en su ejército, sino que pues empezó a poner toda su confianza en Dios. El tercer principio es que debemos de reconocer nuestros límites. Debemos de reconocer nuestros límites. Josafat declaró, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Veamos qué dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Al ver que el ejército enemigo contaba con más soldados que Judá, como les mencioné, el ejército de Judá pasaba del 1.000.000 de soldados. Se puede imaginar entonces cuántos eran los soldados que venían en contra de su ejército. Pero bajo estas condiciones, el rey reconoce su incapacidad para luchar con sus propias fuerzas. Y declara entonces, porque en nosotros no hay fuerza. Él reconoce que no tiene la capacidad de pelear humanamente contra estos ejércitos. Entonces dice, porque en nosotros no hay fuerza, y entonces deposita toda su confianza en Jehová. Y esto se nota cuando él dice, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Esta frase, en ti ponemos nuestros ojos, podemos entenderla de la siguiente manera, en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer, en ti buscamos ayuda. O también podríamos decir, no sabemos qué hacer, en ti está nuestra esperanza. Qué hermoso ejemplo de dependencia de Dios. Dejar a un lado los recursos humanos para entregárselos totalmente a Dios y saber que la batalla que se iba a librar iba a estar espiritualmente reforzada por Dios. Y decir, yo no puedo hacer nada, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo continuar, lo dejo todo en tus manos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos hacer este tipo de oraciones? ¿Cuántas veces nosotros también como Josafat tenemos que aprender a humillarnos ante el Señor, a humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ya puse todo mi esfuerzo, ya puse toda mi dedicación, sin embargo no logro salir adelante ante esta situación. Señor, no sé qué hacer. Y en ese momento declararle, pero en ti confío, pero en ti está mi esperanza, pero en ti sé que voy a tener victoria. Así que Señor, no sé qué hacer, en ti espero. Este es un principio que deberíamos de aprender nosotros entonces a vivir, reconocer nuestros límites, entender que hay momentos que no sabemos qué hacer, pero que podemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Frente a este peligro que se encontraba Josafat y que se humilló ante el Señor, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que recibió una respuesta, la respuesta fue inmediata y ya veremos más adelante que entonces conquistó la mayor de sus victorias en su vida. Al final del capítulo 20, ahí encontramos que dice que entonces Josafat tuvo paz por todos lados. O sea, el Señor le dio una victoria total, una victoria sobre la cual ya no hubo amenaza sobre su reinado. Ahora, el cuarto principio es que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y esto deberíamos de entenderlo no como una frase, como un cliché, como algo que repetimos porque lo hemos escuchado de otras personas. No, es una realidad, es una verdad que tenemos que tener profundamente atesorada en nuestro corazón. Dios pelea las batallas por nosotros.
La respuesta de Dios no se hizo esperar, como les mencionaba. Entonces, el profeta Jaasiel fue el portador de las buenas nuevas. Y en el capítulo 20, versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. La promesa que recibió Josafat es una promesa que vino a través del profeta Jaasiel, que ha traído tanto consuelo a los creyentes que desde entonces han enfrentado situaciones desesperadas. ¿Cuál es la promesa? No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sino de Dios. Si nosotros podemos creer eso, hermano, no deberíamos de tener temor bajo ninguna amenaza, bajo ninguna circunstancia, por muy adversa que sea, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que no estamos luchando nosotros por nuestra cuenta, sino entendiendo, confiando y declarando que la guerra no es nuestra, sino que quien pelea por nosotros es Jehová, Dios de los ejércitos. Quizás nosotros no estamos luchando con un ejército físico, pero todos los días luchamos contra la tentación, luchamos contra las presiones de este mundo, luchamos contra las huestes espirituales de maldad que buscan o que quieren que nos rebelemos contra Dios, que quieren que nuestra fe decaiga, que quieren que le demos la espalda a Dios, y es una lucha constante todos los días, desde que nos levantamos hasta el anochecer. Siempre vamos a encontrar ataques del enemigo, porque el enemigo está tratando de apartarnos del Señor. Pero tenemos que entender entonces que esa batalla también vamos a obtener victoria contra cada intento, contra cada tentación, contra cada presión que el mundo quiera hacer en contra de nosotros, o que las huestes espirituales de maldad quieran causarnos daño. Sabemos que hay victoria. Sabemos que hay victoria porque Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Debemos entonces recordar como creyentes que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y si pedimos ayuda de Dios cuando enfrentamos luchas, Dios peleará por nosotros y Dios siempre triunfa. El quinto principio que veremos es el siguiente: si Dios pelea por nosotros, dejémoslo obrar. Dejémoslo obrar. Si Dios pelea por nosotros, dejémoslo que sea Él quien obre. En el capítulo 20, versículo 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. La serenidad, la tranquilidad, la paz que se desprende de la actitud que nosotros podemos alcanzar si creemos firmemente que en medio de las crisis el Señor está obrando, el Señor es el que está peleando. Esto nos da esa paz, esa tranquilidad de poder estar quietos, de poder estar confiados, y el espíritu entonces se fortalece. Si en la pelea, como dice ahí en el versículo, el Señor nos dice: estén quietos, estén tranquilos, párense, no traten de intervenir en lo que Dios va a hacer. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que nos ayude ante una situación adversa, pero queremos como quererle ayudar al Señor, echarle una manita al Señor para que el Señor pueda completar la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Pero realmente lo que el Señor está diciendo es: tranquilo, estése quieto, déjeme obrar si yo soy el que voy a pelear por ustedes. Pero muchas veces, ¿cuántas veces nosotros queremos ayudar con nuestros pocos recursos humanos
al Señor. Tenemos que aprender a confiar y tenemos que decir, Señor, si tú estás peleando, yo me hago a un lado. El Señor les dijo, no, ahí estén tranquilitos, quietos. No intervengan. Y veamos que también la promesa dice, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Si nosotros nos quedamos tranquilos, confiados, ¿qué tenemos que hacer? Nada más estar observando cómo Dios va obrando, cómo Dios va transformando las cosas, cómo Dios nos va sacando adelante, cómo Dios nos está salvando, de maneras milagrosas, cómo Dios está resolviendo los problemas de maneras milagrosas. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor y vamos a ver cómo Dios realmente pelea las batallas por nosotros. Dejémoslo obrar, dejemos que sea Él el que está haciendo todo lo necesario para sacarnos adelante ante cualquier amenaza, ante cualquier crisis, ante cualquier enfermedad, ante cualquier dificultad que podamos tener en la familia, en cualquier dificultad que tengamos en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Quedémonos tranquilos. Solo digámosle, Señor, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Vea cómo vino la victoria. La victoria vino de una de las maneras más extrañas y poderosas. Los levitas se levantaron y alabaron a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza a Dios con esperanza de que Él pelearía por ellos la batalla, sus enemigos empezaron a matar unos a otros. El resultado de esta poderosa alabanza fue una victoria total. Pero, ¿cuántas veces nosotros no podemos confiar plenamente en los métodos que Dios usa? ¿Cómo haber confiado que por medio de la alabanza, que cuando ellos empezaran a darle gloria y honra al Señor, dice que empezaron a alabar, a decir, porque su misericordia es para siempre? ¿Cómo poder confiar que eso iba a terminar en la derrota total de sus enemigos? Ellos no tuvieron participación alguna en la batalla. Lo único que ellos pudieron hacer o tuvieron que hacer fue confiar en Dios y alabarle. Y cuando empezaron a alabarle, entonces los enemigos empezaron a matar unos a otros. En nuestra vida, hermanos, alabemos a Dios en todo tiempo. Aun cuando estemos en dificultades, aun cuando estemos pasando procesos muy complicados en nuestra vida, alabémosle en todo tiempo. Y en medio de la alabanza, Dios va a estar obrando y Dios va a estar venciendo a cada uno de nuestros enemigos. Dios va a estar derrotando toda amenaza, toda situación adversa a la cual nos estemos enfrentando. Como conclusión, podemos enumerar los siguientes puntos. Pero primero podríamos preguntarnos, ¿cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Porque es fácil decir, Dios peleará por mí, pero ¿cómo realmente nosotros podemos dejar que Dios pelee por nosotros? Y lo primero que tenemos que entender es, busquemos su ayuda en ayuno y oración. Busquemos su ayuda en ayuno y oración. Eso fue lo que hizo Josafat y el pueblo de Judá. Segundo, aceptemos que la lucha no es nuestra, sino de Dios. Aceptemos que la lucha no es nuestra. Que todos los ataques que nosotros recibimos son ataques espirituales. Entonces la lucha es una lucha espiritual y tenemos que entenderla de esa manera. Y entonces dejársela al Señor, porque Dios entonces nos dará victoria. Lo tercero es que reconozcamos nuestras limitaciones humanas y permitamos que la fortaleza de Dios trabaje a través de nuestros temores y debilidades. El Señor se glorifica en nuestra debilidad. Tenemos que apoyarnos en la fortaleza del Señor, en el poder del Señor y de su fuerza. Así que
reconozcamos que nosotros somos débiles, que nosotros somos incapaces de resolver algunas situaciones en nuestra vida, pero que Dios es todopoderoso y que Dios sí puede alcanzar victoria sobre cualquier situación. Lo cuarto es pidamos ayuda a Dios en batallas diarias, todos los días, hermano. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios y poner nuestras batallas, nuestras luchas delante de Él, día a día, momento a momento, porque a veces las batallas se van presentando a lo largo del día, pero cada vez que usted identifique una batalla, cada vez que usted identifique una situación adversa, dígale, Señor, aquí está esta batalla, lúchala por mí. Y por último, estemos quietos, tranquilos y confiados, sabiendo que Él hará, que Él hará. Así que, hermanos, que esta oración de Josafat sirva en nosotros para que pongamos toda nuestra confianza independientemente de la adversidad que podamos estar pasando. Aprendamos a confesar, a orar como lo hizo Josafat. Señor, no sé qué hacer, pero en ti estoy buscando ayuda. Una oración permanente, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido una bendición poder contar con su presencia, con su compañía, y los esperamos en unos próximos estudios y que el Señor les bendiga.